En un mundo donde las sombras de la incertidumbre económica se ciernen sobre cada hogar, donde el eco de la inflación resuena en cada mercado, y la promesa de un futuro próspero parece desvanecerse como un espejismo en el desierto, muchos se encuentran al borde de la desesperación. Las noticias diarias nos bombardean con cifras alarmantes, tasas de desempleo que escalan, precios de alimentos que se disparan, la brecha entre el tener y el no tener que se ensancha implacablemente. Familias enteras luchan por llegar a fin de mes. Los sueños de una vida digna se ven aplazados, y la sensación de escasez se convierte en una pesada losa que oprime el espíritu. En medio de esta crisis global, donde la lógica humana solo ve limitaciones y la razón nos susurra que no hay suficiente para todos, es fácil perder la esperanza. Es fácil creer que estamos solos frente a una montaña de necesidades insuperables. Pero, ¿y si existiera una verdad más profunda, una ley universal que trasciende las estadísticas y desafía la lógica de la escasez? ¿Y si la solución a nuestra aparente falta no residiera en más recursos, sino en una perspectiva diferente, en una fe que abre las puertas a lo ilimitado? Retrocedamos en el tiempo, a una época y un lugar donde la necesidad era tan palpable como lo es hoy, pero donde una luz de esperanza brilló con una intensidad que aún hoy ilumina nuestros corazones. Imaginemos las orillas del mar de Galilea. Un día soleado y polvoriento. Hace más de 2000 años. Una multitud inmensa, estimada en 5000 hombres, sin contar mujeres y niños, había seguido a Jesús hasta un lugar desierto. Atraídos por sus enseñanzas de amor, sanación y verdad, habían olvidado el tiempo y la distancia. Y ahora, al caer la tarde, se encontraban hambrientos y exhaustos, lejos de cualquier aldea donde pudieran comprar alimento. Los discípulos, con una preocupación lógica y muy humana, se acercaron a Jesús. Felipe, con su mente práctica, calculó que ni 200 denarios, el salario de más de medio año de trabajo, serían suficientes para comprar pan para tanta gente. Y aún así, cada uno recibiría apenas un bocado. La situación era, desde cualquier punto de vista terrenal, insostenible. La escasez era abrumadora. La solución, inexistente. Era un problema que superaba con creces la capacidad humana de resolución. Un dilema que reflejaba la desesperación que muchos sienten hoy ante sus propias crisis. Pero Jesús, con su infinita compasión y su conocimiento divino, ya sabía lo que iba a hacer. Su pregunta a Felipe no era para obtener información, sino para revelar la limitación de la perspectiva humana y preparar el terreno para una manifestación de su poder. Fue entonces cuando Andrés, el hermano de Simón Pedro, trajo a un muchacho, un niño humilde, que portaba consigo su modesto almuerzo. 5 panes de cebada y 2 pequeños peces, en el vasto mar de la necesidad de miles. ¿Qué representaba esa pequeña ofrenda? Era, a ojos humanos, una gota en el océano, una insignificancia que apenas mitigaría el hambre de uno solo, mucho menos de una multitud. Los discípulos, quizás con una mezcla de vergüenza y resignación, señalaron la obviedad. ¿Qué es esto para tantos? Pero Jesús vio más allá de la cantidad. Él vio la fe implícita en la ofrenda del niño, la disposición a dar lo poco que se tenía. Y en ese momento crucial, se desató el milagro. Un evento que no solo alimentó cuerpos, sino que también nutrió almas y dejó una lección eterna sobre la provisión divina y la multiplicación. Jesús tomó los panes y los peces en sus manos, alzó la vista al cielo, dio gracias y los bendijo. Luego los partió y se los dio a sus discípulos para que los distribuyeran entre la multitud. Y así, de manera incomprensible para la lógica humana, los panes y los peces se multiplicaron en sus manos y en las manos de los discípulos. Todos comieron hasta saciarse, y cuando recogieron los pedazos que sobraron,
llenaron 12 cestas, una por cada discípulo, un testimonio de la sobreabundancia de Dios. Este no fue un simple acto de magia. Fue una demostración de principios divinos que operan en el universo, principios que podemos aplicar en nuestras propias vidas hoy. De este milagro, podemos extraer 4 principios fundamentales de la multiplicación divina, verdades eternas que trascienden el tiempo y las circunstancias, y que pueden transformar nuestra escasez en abundancia, nuestra limitación en posibilidad. El primer principio es el reconocimiento de la necesidad y la limitación humana. Antes de que Dios pueda actuar, debemos reconocer nuestra propia incapacidad. Los discípulos, con sus cálculos y su desesperación, representaban la lógica humana que se topa con un muro. Solo cuando admitimos que nuestros recursos son insuficientes, que nuestra sabiduría es limitada, abrimos la puerta a la intervención divina. Jesús no preguntó a Felipe para obtener una respuesta, sino para que Felipe y los demás reconocieran la magnitud del problema y su propia impotencia para resolverlo. Es en nuestra debilidad donde la fuerza de Dios se perfecciona. Cuando nos enfrentamos a una crisis financiera, a una enfermedad o a cualquier tipo de escasez, el primer paso es dejar de confiar únicamente en nuestras propias fuerzas y reconocer que necesitamos una ayuda mayor, una fuente ilimitada de provisión. El segundo principio es la ofrenda de lo poco que tenemos. El muchacho no tenía mucho, solo 5 panes y 2 peces, una ofrenda ridícula frente a miles de personas hambrientas. Sin embargo, fue esa pequeña ofrenda, entregada con un corazón dispuesto, lo que Jesús usó como punto de partida para su milagro. Dios no necesita nuestra abundancia. Él necesita nuestra disponibilidad. No nos pide que le demos lo que no tenemos, sino que le entreguemos con fe lo poco o mucho que poseemos. Puede ser nuestro tiempo, nuestro talento, nuestros recursos financieros, nuestra energía o incluso nuestra fe, por pequeña que parezca. Muchas veces nos aferramos a lo poco que tenemos por miedo a quedarnos sin nada, sin darnos cuenta de que es precisamente al soltarlo y entregarlo a Dios que se activa el proceso de multiplicación. La fe no es esperar a tener mucho para dar, es dar lo poco que tienes, confiando en que Dios lo hará mucho. El tercer principio es la gratitud y la bendición divina. Antes de partir el pan, Jesús alzó los ojos al cielo y dio gracias. No dio gracias por la abundancia que ya tenía, sino por lo poco que había en sus manos. Esta es una lección profunda. La gratitud precede a la multiplicación. En medio de la escasez, nuestra tendencia natural es quejarnos, lamentarnos por lo que nos falta. Pero la queja cierra las puertas a la bendición, mientras que la gratitud las abre. Cuando agradecemos a Dios por lo que tenemos, por pequeño que sea, estamos reconociendo su soberanía y su bondad, incluso antes de que el milagro se manifieste. La bendición de Jesús sobre el pan y los peces no fue una fórmula mágica, sino una declaración de fe y una invocación del poder divino sobre la ofrenda. Cuando bendecimos lo que tenemos, lo estamos consagrando a Dios, permitiéndole que obre a través de ello. La gratitud transforma lo ordinario en extraordinario y lo escaso en suficiente. Finalmente, el cuarto principio es la generosidad y la distribución. Jesús no se quedó con el pan y los peces, los partió y se los dio a sus discípulos para que los distribuyeran. La multiplicación no ocurrió en el aislamiento, sino en el acto de dar y compartir. La abundancia divina no está destinada a ser acaparada, sino a ser fluida, a ser compartida. Es en el acto de dar que la multiplicación se hace evidente. Cuando somos generosos con lo que Dios nos ha dado, ya sea tiempo, talentos o recursos, creamos un canal para que su provisión fluya a través de nosotros y hacia los demás.
La generosidad rompe el ciclo de la escasez y activa el ciclo de la abundancia. No se trata solo de dar a los necesitados, sino de vivir con un espíritu de generosidad en todas las áreas de nuestra vida, confiando en que al sembrar cosecharemos mucho más de lo que hemos plantado. La multiplicación divina a menudo se manifiesta a través de la generosidad humana, creando un efecto dominó de bendición que impacta a comunidades enteras. Estos principios no son meras teorías. Son verdades vivas que se manifiestan en la vida de personas comunes y corrientes, incluso en nuestros días. Permítanme compartir algunos testimonios contemporáneos que ilustran el poder de estos principios. Conozcamos la historia de Ana, una madre soltera que, en medio de una crisis económica devastadora, perdió su empleo y se encontró al borde del desaliento. Con apenas lo suficiente para alimentar a sus hijos por unos días, Ana recordó el milagro de los panes y los peces. A pesar de su propia necesidad apremiante, sintió el impulso de compartir una parte de sus últimos víveres con una vecina anciana que vivía sola y que sabía estaba en una situación aún más precaria. Fue un acto de fe, una ofrenda de lo poco que tenía, bendecida con gratitud. Al día siguiente, de manera inesperada, recibió una llamada de un antiguo colega ofreciéndole un trabajo temporal que no solo cubría sus gastos, sino que le permitía ahorrar. Poco después, una oportunidad de empleo a tiempo completo surgió de una fuente completamente inesperada. Ana no solo superó su crisis, sino que se convirtió en una fuente de ayuda para otros. Su historia, un testimonio viviente de cómo la generosidad en la escasez puede abrir las puertas a la provisión divina. Su pequeña ofrenda, entregada con fe, se multiplicó en bendiciones inesperadas, demostrando que Dios honra el corazón generoso incluso en los momentos más difíciles. Otro ejemplo es el de la comunidad de El Refugio, un pequeño pueblo rural que enfrentaba una sequía prolongada y la inminente pérdida de sus cosechas, su principal sustento. La desesperación era palpable. En lugar de rendirse, el pastor local, inspirado por el milagro bíblico, propuso un plan audaz. Pidió a cada familia que, a pesar de su propia escasez, compartiera una pequeña porción de sus últimas reservas de semillas y agua para crear un fondo común. La idea era sembrar un pequeño huerto comunitario, confiando en la provisión divina. Muchos dudaron, pero la mayoría, con fe, entregó lo poco que tenía. Juntos, con gratitud, bendijeron esas semillas y el agua, orando por un milagro. Contra todo pronóstico, una lluvia inesperada y abundante cayó sobre la región solo unos días después de la siembra. El huerto comunitario floreció, produciendo una cosecha que no solo alimentó al pueblo, sino que también les permitió vender el excedente y reconstruir sus reservas. La generosidad y la fe colectiva habían activado una multiplicación que transformó la escasez en abundancia, demostrando que cuando unimos nuestras pequeñas ofrendas en fe, Dios puede hacer cosas extraordinarias. La comunidad de El Refugio no solo recibió alimento, sino que su espíritu se fortaleció y aprendieron el poder de la unidad y la confianza en la provisión divina. Finalmente, consideremos la historia de Carlos, un joven emprendedor que había invertido todos sus ahorros en un negocio que, a pesar de sus esfuerzos, no despegaba. Se sentía abrumado por la deuda y la sensación de fracaso. Había reconocido su limitación humana y se sentía impotente. Un día, escuchando sobre el milagro de los panes y los peces, decidió aplicar los principios. A pesar de su situación financiera precaria, comenzó a diezmar y a dar ofrendas regularmente, aunque fueran pequeñas, con un corazón de gratitud por lo que sí tenía, por su salud, por su familia. También dedicó tiempo a asesorar gratuitamente a otros jóvenes emprendedores, compartiendo su conocimiento y experiencia. En el acto de dar, de sembrar en otros, comenzó a ver un cambio. Nuevas conexiones surgieron, clientes inesperados aparecieron y su negocio
Lentamente al principio comenzó a prosperar. Carlos descubrió que, al soltar el control de su escasez y confiar en la multiplicación divina a través de la generosidad, no solo su negocio se recuperó, sino que su vida entera se llenó de un propósito renovado y una paz que el dinero por sí solo no podía comprar. Su historia nos recuerda que la multiplicación no siempre es solo monetaria. Puede ser de oportunidades, de sabiduría, de paz y de influencia positiva. Estos testimonios y muchos otros que existen a nuestro alrededor nos recuerdan que el milagro de la multiplicación no es un evento aislado del pasado, sino una verdad atemporal que sigue operando hoy. Nos invitan a reflexionar sobre nuestra propia relación con la escasez y la abundancia. ¿Estamos reconociendo nuestras limitaciones y entregándolas a Dios? ¿Estamos dispuestos a ofrecer lo poco que tenemos con fe y gratitud? ¿Estamos practicando la generosidad, permitiendo que la bendición fluya a través de nosotros? La generosidad, incluso en pequeñas dosis, tiene un poder transformador. Las estadísticas modernas, de hecho, muestran que las personas que practican la generosidad, ya sea dando dinero, tiempo o recursos, reportan mayores niveles de felicidad, bienestar y satisfacción con la vida. La generosidad no solo beneficia al receptor, sino que enriquece profundamente al dador, creando un ciclo virtuoso de dar y recibir que a menudo se traduce en una mayor provisión en sus propias vidas. Es un eco de la verdad divina. Es más bienaventurado dar que recibir. Ahora, en este momento, te invito a unirte a mí en una oración de fe, una oración por la provisión divina y la multiplicación en tu vida y en la vida de aquellos que te rodean. Cierra tus ojos por un momento, o simplemente enfoca tu corazón en estas palabras, y permite que tu fe se eleve por encima de cualquier circunstancia actual. Amado Padre Celestial, en este momento de reflexión y fe, venimos ante ti reconociendo tu soberanía y tu poder ilimitado. Confesamos que a menudo nos sentimos abrumados por las circunstancias, por la escasez que vemos a nuestro alrededor y en nuestras propias vidas. Reconocemos nuestras limitaciones humanas, nuestra incapacidad para resolver todos nuestros problemas con nuestras propias fuerzas. Pero hoy, Padre, elegimos recordar el milagro de los 5 panes y los 2 peces, y creemos en tu poder para multiplicar lo poco que tenemos, para transformar nuestra escasez en sobreabundancia. Te presentamos lo que tenemos en nuestras manos hoy, nuestras preocupaciones financieras, nuestros desafíos de salud, nuestras luchas emocionales, nuestros sueños aplazados, y también, Padre, la pequeña semilla de fe que reside en nuestros corazones. Te entregamos nuestros talentos, nuestro tiempo, nuestros recursos, por pequeños que parezcan, con un espíritu de humildad y confianza. Te damos gracias, Señor, por lo que ya tenemos, por cada bendición, por cada aliento de vida, por cada oportunidad. Elegimos la gratitud por encima de la queja, la fe por encima del miedo. Bendice, oh Dios, nuestras ofrendas. Bendice nuestros esfuerzos. Bendice nuestras vidas. Multiplica, Señor, lo que hemos entregado, no solo para nuestra propia provisión, sino para que podamos ser canales de bendición para otros. Ayúdanos a vivir con un espíritu de generosidad, a compartir lo que tenemos con aquellos que lo necesitan, confiando en que al sembrar, cosecharemos abundantemente. Abre las ventanas de los cielos sobre nuestras vidas. Derrama tu provisión de una manera que exceda toda expectativa humana. Que tu sabiduría nos guíe para tomar decisiones financieras prudentes. Que tu sanidad fluya en nuestros cuerpos. Y que tu paz inunde nuestros corazones. Que seamos testigos vivientes de tu poder multiplicador y que a través de nuestras vidas otros puedan ver tu fidelidad y tu amor. Te pedimos todo esto en el nombre precioso de Jesús,
nuestro Señor y Salvador. Amén. Que esta oración sea un ancla para tu alma en tiempos de tormenta. Que la historia del milagro de los panes y los peces no sea solo un relato antiguo, sino una verdad viva que te impulse a la acción, a la fe y a la generosidad. Recuerda, no importa cuán grande sea la necesidad o cuán pequeña parezca tu ofrenda, con Dios, lo imposible se vuelve posible y la escasez se transforma en una oportunidad para presenciar su gloria. Confía, da gracias y sea un canal de su multiplicación. La abundancia no es solo tener mucho, es tener suficiente y la capacidad de compartir. Que la paz y la provisión de Dios te acompañen siempre.